Muy buenos días, espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Yarel Montelongo, yo soy socia consultora de la firma de HR Tools. En esta sesión va a ser un tanto, pues vamos a cambiar la dinámica de cómo vamos a llevar a cabo este webinar. Está conmigo Francelis Andrade. Mucho gusto, buenos días. Y entre las dos vamos a dar el tema, va a ser como un diálogo a través de la información que les vamos a compartir acerca de reportes de liderazgo. Están también conectadas Cecilia Solís y Alejandra Falomir, que nos están apoyando con la parte técnica, si hay algo que resolver. Por favor, vayan poniendo las preguntas en el chat conforme vayan surgiendo. Al final, Ale las va a leer para nosotros dar respuesta a pues, aquellas inquietudes que surjan. Como siempre, pues este webinar va a estar siendo grabado para ser compartido con ustedes después de hoy. Me parece que Juan Manuel las está compartiendo una semana después. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Espero que pues esta dinámica es nueva para las dos. Sí. espero que sea pues sí como más fluido y que nos acompañen en esta conversación. Ok, si te quieres presentar, por favor. Sí, bueno, mi nombre es Francelis Andrade. Yo tengo en HR Tools alrededor de 6 meses y bueno, también trabajo como consultora en el área organizacional. El objetivo de esta sesión es hacerla un poco más amena, un poco más práctica y a través de la conversación entre Yarel y yo, pues encontrar más practicidad dentro de los temas que vamos a estar abordando. Bueno, pues antes que nada, como ya saben, y les presentamos aquí las firmas que representamos en cuanto a evaluaciones de talento. Y también nuestro modelo de evaluación de personalidad, de la parte de cognitiva y también evaluaciones 360 y de cultura. Estas son las marcas que representamos. El día de hoy las evaluaciones que vamos a estar revisando son de Hogan, que es la firma con la que más trabajamos en cuanto que tiene más variedad de reportes de resultados. Y vamos a ver, bueno, este es nuestro contenido. Vamos a revisar, como saben, en la sesión anterior revisamos el tema de evaluaciones para gerentes. Ahora vamos a enfocarnos a lo de liderazgo, las evaluaciones de liderazgo. Vamos a ver varios reportes y al final, pues, sugerencias de cómo utilizarlos. Ok. El tema pasado fue para diagnóstico de niveles gerenciales y el próximo, que va a ser en septiembre, van a ser de evaluaciones de 360. Ahí tenemos dos marcas, una que es de Hogan, que fue creado por Peterberry Consultancy, que están en Australia, y otra segunda evaluación 360 que representamos, que es el LBI, Leadership Versatility Index. Entonces, eso es lo que vamos a estar conociendo el próximo mes. ¿Okay? Vamos a iniciar primero con una conversación, pues, de qué es liderazgo. ¿Okay? Entonces, primero, para diferenciar qué es lo que estamos evaluando, primero les queremos comentar nuestro modelo tal cual de HR Tools de evaluación. Nosotros nos dedicamos a evaluar personalidad y juicio, que en este caso está la evaluación de judgment, y a través de ello, eso es como el core de quiénes somos, y después pues eso va a ser complementado con la experiencia, pues y todas las situaciones vividas, los conocimientos, habilidades adquiridas. Y todo en conjunto, no nada más, por ejemplo, el CV por sí solo, sino todo en conjunto da resultado de desempeño. Por eso es una parte de la evaluación de talento, no nada más como basar toda una decisión o en entrevista o en evaluación de personalidad o en assessment center, sino que forma parte de un conjunto. Sí, es un complemento y es un complemento que te permite identificar
las cosas que no son perceptibles a simple vista. O sea, aquí estamos hablando de temas que la persona en ocasiones ni siquiera conoce, o cosas que la persona todavía no es tan consciente, o cosas que los demás estamos percibiendo. O sea, estamos hablando de algo que está muy interno. La idea es conocer eso y sumarlo a el conocimiento de las otras áreas de la persona que tenemos. Como dices, ¿no? Complementario. Y vamos a ver aquí, sí, mientras más sube el nivel de responsabilidad de la posición, va a ser más necesario que evaluemos pues todo lo que más podamos, ¿no? Aquí no estamos incluyendo el 360, pero también lo ideal sería evaluar personalidad, juicio, que sería la toma de decisiones, y el 360, por ejemplo, para desarrollo. Si es para selección, pues obviamente no vamos a usar el 360, eso nada más se usan para desarrollo. Pero porque para niveles básicos, pues nada más necesitamos como saber una parte de quién es la persona, elementos muy básicos, porque sus decisiones van a afectar pues esencialmente nada más a su carrera o a su propio desempeño, pero ya un líder tiene injerencia en recursos de la compañía, materiales y humanos, decisiones ya que afectan a más gente, no nada más a él. Sí, definitivamente. Y bueno, en ese sentido vamos a ver los niveles de gestión. Ya veíamos también en el webinar pasado esta familia de puestos que tiene Hogar. Ya después como que la diferenció, pero ahorita les queremos platicar de esto que está gerentes y ejecutivos, o sea, es el nivel de liderazgo, pero hay diferentes niveles. Sí. Ok, entonces tenemos el primero o más de entrada, o el nivel de entrada de liderazgo, que serían los supervisores, en los cuales pues tienen poca responsabilidad de liderazgo que va más allá de su área, ¿ok? Luego están los gerentes, que se dedican más, y que fue el tema pasado, más la diferencia con los ejecutivos es que son más de ejecución, y eso como resulta bastante interesante porque luego cuando a veces en las organizaciones queremos evaluar que el liderazgo, queremos englobar ahí mismo todos los niveles, y aquí vamos a ver que lo que vamos a estar viendo son de niveles ejecutivos. También esa distinción entre gerentes y ejecutivos parte de qué tan crítica va a ser la decisión que la persona va a tomar. Si la decisión va a afectar a toda la organización hasta ese nivel, o si la decisión va a afectar exclusivamente a su área, ¿no? Que sigue siendo importante, pero que no tiene el mismo peso que la decisión de un ejecutivo. Ahí es donde vemos esa diferencia y la importancia de hacer procesos distintos de evaluación de desarrollo, de evaluación de liderazgo, que en el caso de gerentes, porque es un liderazgo distinto. Exacto, entonces aquí distinguimos en esa toma de decisiones, son más enfocados los ejecutivos o los líderes, más enfocados en una visión estratégica, más en construcción de equipos. Los gerentes es más como mantener el status quo. Exacto. Los gerentes es más el seguimiento de los procesos, crear procesos o seguirlos, lineamientos, el control. Y el líder, hablamos de una persona que va a establecer una visión, que va a tener que ver el macro escenario y que va a tener que priorizar dentro de sus responsabilidades el desarrollo de la gente. Y la relación con la gente es fundamental en un líder. Entonces, ahí el gerente, digamos que administra a la gente, que administra a las personas y busca que las personas alcancen el objetivo, pero el líder los motiva, los empuja, los impulsa al alcance de la meta. Entonces es distinto el approach o el acercamiento que va a tener cada uno, va a ser distinto. Sí, el gerente se enfoca más en la operación, en la tarea. Y, por ejemplo, teníamos acá unas frases que nos gustaron mucho, que dice managers, son las personas que, bueno, people who do things right, y leaders, people who do the right thing. Entonces, por ejemplo, también hay que distinguirlo, yo creo que de uno de nuestros próximos temas, que es el alto potencial. También podemos evaluar con alto potencial, bueno, ya en su momento veremos
cómo Hogan define, porque en las organizaciones se le llama talento, alto potencial, potencial de desarrollo, potencial de crecimiento, ¿qué otras palabras de? Yo he conocido eso. Ajá, creo que son O todas. potencial solo, también me lo han mencionado, potencial nada más. Sí, pero ahí pues sí buscamos características de liderazgo, casi siempre comparamos contra cierto perfil de líder como en cuanto a empuje, a obtener resultados, como pues sí, esa madera que se tiene para gestionar gente e influenciar a otros, ¿no? No nada más sobresalir. Sin embargo, pues sí, no quiere decir que los gerentes no vayan a tener o no deseamos que tengan una visión estratégica, pero ellos dentro de sus competencias más bien son otros, tienen otras prioridades antes que son. Exacto. Y en una comparación que realizó Hogan, en un estudio que realizó, hacía una comparación entre cuáles son las competencias críticas de un líder y cuáles son las competencias críticas de un gerente. Y se entrelazaban muchas, o sea, muchas se repetían, la mayoría, pero tenían un orden de importancia distinto. Entonces, para los líderes era muy importante el desarrollo de la gente, para los gerentes era menos importante que el cumplimiento de los objetivos, por ejemplo. Y una de las características que se mencionaba presente en un gerente era bueno, es que la traducción, la verdad, no la he encontrado, pero la palabra era dependability o dependabilidad, o sea, digamos que es una persona que puede acatar órdenes, ¿no? Y en el líder esa competencia se encontraba hasta el final de la lista. Entonces ahí es donde vemos ese tipo de características que los distinguen y que es importante distinguir en un momento de evaluación. No se puede evaluar igual y ahí radica pues. Sí, y eso es donde nos damos cuenta de que lo que a lo mejor a un supervisor o a un contribuidor individual que fue avanzando, luego fue supervisor y luego después gerente y luego líder, pues no las mismas competencias, tiene que ir evolucionando esas competencias y no las mismas que lo llevaron a ser supervisor, lo va a llevar a ser gerente y ejecutivo. Entonces tiene que ir cambiando y pues ir desarrollando más. Sí. También es importante, por ejemplo, mencionar que en estas evaluaciones que vamos a revisar no viene un perfil ideal de liderazgo, sino que más bien son las características de cómo va a ser el estilo del líder. Exacto. Y es que al final no podemos definir, o sea, cada organización va a definir cuál es el ideal de liderazgo que requiere. Los líderes tienen diferentes características que los hacen líderes y en ocasiones un muy buen líder puede ser una persona con mucho empuje, con mucho, que agarra el toro por los cuernos, que se ve muy enérgico, mucha intensidad, ¿no? Y hay otro líder muy bueno que es más atrás del telón, ¿no? Que es más tranquilo, más permite que los demás sobresalgan, y son estilos de liderazgo distintos que tal vez en los contextos de cada uno no sería funcional. Pero el objetivo aquí no es definir un perfil de liderazgo ideal, sino cómo me va a funcionar en mi organización, qué estilo de liderazgo va a funcionar en mi contexto. Y en eso, el contexto es básico en todas las evaluaciones de personalidades Hogan. Sin contexto no tenemos un parámetro de comparación, no podemos decir si es positivo o negativo un comportamiento. Sí. Entonces, ahí eso pues, sí es muy importante. Por ejemplo, adelantándome un poquito, en alto potencial, a veces, por ejemplo, eso que dices de la gente echada para adelante, y luego son personas que sobresalen más socialmente, o pues sí, sobresalen. Y a lo mejor el otro perfil puede que no sea tan considerado o tan tomado en cuenta como alto potencial, pero aún así, sí, no quiere decir que no dé resultados como líder, sino por eso, pues también son tres caras del alto potencial. Ok, bueno, vamos a hablar de características de malos y buenos líderes. En sí, pues lo que veíamos son varias características, ya más o menos decíamos, ¿no? Que enfocados a resultados, pues tener una visión estratégica. En realidad se enfoca mucho como a la parte de gestión interpersonal, de relaciones, de desarrollo de equipos, creación y desarrollo de equipos, como decías tú, de influenciar y de empujar al equipo para que alcance mejores metas, no tan metido en la operación,
como mencionábamos, que esa va a ser la tarea de gestión del manager, del gerente, pero sí el líder, pues viendo un poquito más el macro. Exactamente. ¿Y qué características pudieran llegar a mermar ese objetivo primordial que tiene el líder? Pues una falta de autocontrol, que no haya una capacidad para controlar sus emociones en momentos críticos a los cuales se va a enfrentar con regularidad. Cuando hay una falta de integridad que no le permite a la persona hacerse responsable de lo que se tiene que hacer responsable, de sus errores, de corregir su conducta. Exacto. Y todo lo relacionado a las personas, ¿no? O sea, cómo voy a gestionar al equipo y qué tanto me importa que la persona se desarrolle. O sea, esas cosas van a mermar que el líder pueda cumplir con la función primordial que tiene, que es gestionar al equipo, ver más allá, crear buenas relaciones interpersonales, impulsar, motivar, etcétera, y hacerse también responsable, ¿no? de sus responsabilidades que le corresponden. Exacto. Entonces, acá, y aunado a lo que mencionábamos hace un momento, pues vemos pues, que no hay perfiles de liderazgo perfecto, ¿no? Tomás Chamorro, que es el ex CEO de Hogan, escribió cuando estuvo con Hogan un artículo donde mencionaba esto de que quien uno es, o sea, tiene influencia sobre cómo lidera, tiene influencia en cómo funcionan los grupos, los equipos, y este funcionamiento tiene impacto en cómo funciona la organización como un todo, ¿no? Pero también analizábamos que luego a veces es diferente, ¿no? Tenemos organizaciones o conocemos organizaciones donde a lo mejor un perfil pues más participativo, con un liderazgo más participativo, no es funcional. Tiene que ser más directivo, más firme en su postura, como más agresivo sobre los resultados. Competitivo. Ajá. Sí, exacto. Y hay otras organizaciones que al contrario, eso es mal visto. Sí, pues también no pega. Llegan a la organización y terminan retirándose muy rápidamente. Y de hecho eso es algo que realizamos, tiene un poco que ver, pero lo podemos hacer. Hay en una de nuestras soluciones en el HRT-PIT, nosotros creamos un perfil ideal y a partir de eso comparamos, ¿no? Y hay perfiles que hemos creado para directores de finanzas para una organización que no tienen nada que ver con el perfil de director de finanzas para otra organización. Entonces, hay un candidato que pudiera ser excepcional en una de las organizaciones, pero en la organización en la cual está participando no sobresale para nada, tiene una adecuación muy baja, porque estamos hablando de necesidades distintas. Y ahí es donde entra esa parte importante de tener un bien definido, y Hogan siempre lo menciona o lo ha mencionado a lo largo de sus artículos. Es importante tener un marco de referencia, o sea, donde tú sepas qué es lo que estás buscando. Si tú no sabes qué es lo que estás buscando, no vas a poder definir si es bueno o no es bueno para el puesto. Sí, que tanto lo limita o lo puede ayudar. Sí, y también lo que mencionábamos, o sea, porque muchas de las veces nos piden, por ejemplo, un perfil de liderazgo y te describen al Superman, ¿no? De que tenga todo. Pero pues precisamente hay que poner prioridades. O sea, sí que sería no negociable que en esta organización, o sea, no puede vivir sin eso y que a lo mejor sí puedes tener como un poquito de ventana a que sea variable de persona a persona, ¿no? Entonces, pues sí, por eso mismo no hay un perfil ahorita en los reportes que vamos a ver. Sin embargo, pues sí, todo va interpretado de acuerdo a esa característica, qué conductas va a presentar la persona. ¿Ok? Sí. Entonces, bueno, de los reportes sugeridos, tenemos de personalidad. Básicamente aquí sería la recomendación, es usar los 3 de personalidad, ¿no? Como mencionábamos, sí, mientras más información tengamos del líder va a ser mejor, vamos a tener más datos para tomar una decisión más informada. Entonces tenemos estos reportes de personalidad, tenemos el resumen, que todos se obtienen respondiendo los 3 inventarios HPI, HDS y MBPI.
tenemos los reportes de Leadership Forecast, que son el de potencial, retos, valores, y el de coaching. Ahorita vamos a ver que estos pueden hacer paquetes combinados entre sí. Y aparte tenemos una evaluación cognitiva que se llama Judgment. Judgment tiene, yo creo, como unos 4 años que existe. Diferenciado porque en el de managers, en el de gerentes, niveles gerenciales, vimos otra evaluación cognitiva que es el HBRI, que es razonamiento de negocios, y ahí vemos razonamiento táctico y estratégico. Sí. Y acá en el judgment, sí, igual se evalúa si la decisión se va enfocada a corto plazo o a largo plazo, igual táctico o estratégico el pensamiento, pero trae más cosas, más información. Y por lo mismo, como decíamos, o sea, para el líder necesitamos más datos, o sea, lo que decías de si va a corregir su decisión, si qué tanto la evalúa y toma en consideración para hacer las cosas igual o diferentes. Sí, qué tanto se va a hacer responsable. Y el judgment aborda la parte dentro de nuestro modelo que mostramos al inicio, la parte del juicio, ¿no? Y el objetivo es conocer esa parte integralmente y que no es observable a simple vista, que no vamos a poder ver en una entrevista, que no vamos a poder ver a través de su currículum, esas cosas no las vamos a poder predecir a menos que utilicemos una evaluación que lo mida. Entonces el objetivo es, siendo una posición tan crítica, ya vimos, ¿no?, cómo la cadena se conecta y termina afectando a la organización y la funcionalidad de la organización general. Si sabemos que la posición de líder tiene esa influencia tan fuerte en los resultados de la organización, pues es sumamente relevante conocer toda esta información. Exacto. Vamos a ver entonces el resumen. A lo mejor algunos de ustedes pues ya utilizan estos reportes, algunos de estos, y sobre todo queremos darles un vistazo, pues sí, de todo lo que pueden encontrar, porque muchas veces los clientes hacen la inversión, pero luego no hay el tiempo como para leer el texto que viene. Entonces, sí es muy rico, pues para que puedan poner esa atención de que de ahí se pueda sacar mucho material. Sí, claro. Y no solamente para la toma de decisiones inmediatas, sino a largo plazo. O sea, y creo que aquí es muy importante resaltar que en todo lo que vamos a estar observando en esta sesión, vamos a estar hablando de toma de decisiones tanto para un proceso inmediato, para una retroalimentación, para que el líder conozca sus áreas fortalezas, áreas de oportunidad, etcétera. Pero a la vez, esto no funciona para a largo plazo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué necesita esa persona atender? Nos brinda demasiada información y tal cual, pues si vamos a hacer la inversión, vamos a aprovecharla. Entonces tenemos el resumen, así tal cual se llama este reporte. Este reporte es súper cortito. Como decíamos, responden el participante o el líder va a responder los 3 inventarios y se puede generar solo. Son 6, 7 hojas. Entonces viene de una manera muy fácil de leer. En cuanto a las respuestas, pues son las mismas de HPI, HDS, MBPI, de opción múltiple, no hay tiempo límite, el participante puede hacerlo en una sesión o en varias, salir y entrar. Entonces trae una introducción, luego trae como, pues si ya conocemos los inventarios, vamos a saber de dónde viene cada sección, ¿no? Por ejemplo, trae una sección que se llama Fortalezas del Desempeño, que viene del HPI, ¿ok? Luego trae otra de valores e impulsores motivacionales, que es obviamente del MBPI, y del HDS, los retos. Entonces, trae muy resumido, después recomendación, desarrollo profesional, que todavía viene siendo como parte del HDS, y termina, hay opción de tener en este reporte, por eso te digo, son 6 o 7 páginas, porque se puede tener hasta aquí, ahí son 6 páginas, o se puede tener una última, que es esta, o sea, las calificaciones de cada escala. Lo interesante también con este reporte es que ya te viene como mezclado en una licuadora los resultados, o sea, ya vienen interpretados y eso es bastante valioso, o sea, no necesito tener un conocimiento sumamente profundo de Jovani y intentar interpretar qué significa esta escala y este puntaje acá. No, ya me viene como licuado lo que quería decir
Hogan con ese puntaje. Entonces, ayuda a tener un acercamiento un poco más sencillo, más básico, pero ya entrelazando los resultados particulares de la persona que está siendo evaluada. Y eso pues vale mucho la pena. También me ha sucedido que hay organizaciones que no tienen tiempo, o sea, no hay tiempo para yo sentarme a leer con detalle todos los resultados así súper profundos de cada participante, no siempre se puede. O también me ha pasado que, oye, pues es que tampoco, o sea, como que yo quiero los resultados como recursos humanos, pero yo no sé si el jefe de este participante requiere de esa información tan detallada, tan detallada. Entonces ya yo tengo una opción ya mezclada, ya licuada, automática, que le puedo entregar a la persona correspondiente que requiere conocer esos resultados de manera más básica. Entonces sí sirven para muchas cosas, necesidades en organizaciones, sobre todo muy rápidas. Que, sí. Exacto. Sí, tanto el líder que si tiene tiempo o no de leer sus propios resultados, su jefe, como dices tú. La ventaja, pues, es eso, de que es muy rápido, muy corto el reporte, sin embargo, no trae subescalas. O sea, no viene detallado de dónde se está sacando si la persona, bueno, más bien el ejecutivo de recursos humanos ya conoce muy bien Hogan, pues ya va a saber, por ejemplo, cada línea, pues de qué escalas viene interpretado, etcétera. Pero, pues, como dices, a lo mejor puede ser ventajoso en el caso en el que no se quiere incluso abrir toda esa, porque también hay culturas en donde a lo mejor los líderes no están tan sensibles para resultados de personalidad y a lo mejor se enganchan mucho con la etiqueta de la escala, ¿no? Sí. Es ético, arrogante, o qué sé yo, y ya de ahí hacen toda una historia, entonces que puede detener el proceso. Sí, puede generar rechazo por parte del líder a aceptar los resultados. Okay. Sí. Y bueno, pues la ventaja pues es esta, ¿no? Que ya trae todo precisamente tanto del HPI, del HDS, del MBPI, cuáles van a ser los ambientes de trabajo que van a ser más motivantes para el líder, qué tipo de ambiente el mismo, como de acuerdo a esas preferencias, va a generar, también de acuerdo a esos motivadores, cuáles pueden ser los sesgos o los puntos ciegos, y bueno, cuál va a ser su conducta en el día a día y bajo condiciones críticas o cuando ya tenga mucha confianza para conseguir esas metas. Sí. Entonces, nada más, como decía Fran hace rato, o sea, siempre tener en cuenta el contexto, o sea, de que aquí no se está interpretando tal cual, o sea, cómo va a ser el estilo del líder, pero ya de acuerdo a mi cultura o incluso a lo mejor a cómo es el jefe de ese líder o cómo es el equipo en el cual está trabajando o las condiciones o los retos que vienen para esa posición de liderazgo, si esos van a ser fortalezas o limitaciones. ¿Okay? Vamos ahora a ver a los reportes Leadership Forecast, que aquí ya se genera un documento por cada inventario, un documento para HPI, otro para HDS y otro para MBPI. En ese sentido, es bien importante, por ejemplo, eso es muy importante, de que cada reporte tiene su nombre, o sea, de que el del HPI se llama potencial, retos, valores, no tanto a tomarlo como, por ejemplo, de que ¿dónde puedo ver potencial? Y lo toman como que en ese reporte se ve potencial. Entonces, simplemente es el nombre del reporte. Pero ya como sabemos, el potencial de una persona se ve en los tres inventarios. Y va a depender, por ejemplo, que va a ser más adelante otro tema, decíamos de alto potencial, o sea, es una mezcla de varias escalas, pero también 3 caras del alto potencial. Pero pues sí es en conjunto todo y de acuerdo a la cultura, ¿verdad? Sí. Entonces, cada reporte, este es de los que a veces se pasa como por obvio ya la inversión que se hizo, porque pues a veces se puede ver como muy grande, es mucha información súper rica. Viene la introducción, viene
la gráfica general de calificación. Luego viene una definición, esto es bien importante de tener en cuenta, de que todo el texto es de acuerdo a los resultados del líder. O sea, en realidad lo único que se mantiene pues siempre igual es esta que se está señalando aquí, que viene, por ejemplo, el nombre de la escala y la definición de esa escala, y ya de ahí en más todo es de acuerdo a los resultados. Todo es interpretado. Exacto, viene en calificación del participante y unos bullets de principales características de como líder, implicaciones de liderazgo, y vienen también competencias asociadas. Por ejemplo, siempre en estabilidad emocional, siempre son las mismas competencias: compostura, capacidad de escuchar, aprendizaje y capacidad personal de cambio, formación de relaciones y manejo de estrés. Pero el texto que viene ahí no es definición, es ya interpretación de esa calificación de estabilidad emocional. Y además de esto, pues vienen recomendaciones de desarrollo. Por competencia. Ajá, por competencia, exacto. Entonces, en el HPI viene una recomendación por todo, te viene recomendación de todo. Y sobre todo es bien rico porque son acciones, por ejemplo, de acuerdo a los resultados, o sea, que tuviste, pues ten en cuenta que, o sea, como que tiendes a pensar esto, nada más detente y analiza tal cosa. Sí. Entonces son ese tipo de recomendaciones de desarrollo. Sí. Ese es para HPI. En particular para el HDS, igual, viene todo esto, es de acuerdo al puntaje, y al final vienen recomendaciones de desarrollo, pero únicamente de las calificaciones que estén de 70 puntos para arriba, ¿ok? Eso nada más es a lo mejor un punto que hay que tener en cuenta, porque las escalas que estén en déficit, pues no van a venir recomendaciones de desarrollo. Y también son relevantes. Exacto. Ok, y en el MBPI vienen pues sesgos inconscientes, adecuación a qué tipo de culturas, cuál va a ser como el ambiente que va a generar la persona, y vienen recomendaciones de desarrollo o pues sí, oportunidades de desarrollo de todas las escalas, igual que en el HPI. Sí, okay. Entonces, aquí de la información clave que se puede obtener de estos reportes, pues es estas competencias de cada inventario. O sea, cada uno, por ejemplo, el HPI, pues por cada escala tiene sus competencias. El HDS igual tiene estas competencias asociadas. Y del MBPI, pues viene como de todas esas diferentes caras en donde podemos ver cada escala, ¿no? De sesgos, puntos ciegos. Sí. Yo creo que es muy importante, retomando lo que mencionabas previo a meternos, digamos, que en el detalle del reporte, de cada reporte. En una posición de liderazgo es sumamente importante conocer más allá del reporte denominado potencial, ¿no? Del HPI, que en ocasiones para toma de decisiones me ha sucedido que las organizaciones quieren una toma de decisión más rápida, más simple, más y un poco más económica, ¿no? Porque este conjunto de reportes es una inversión importante. Pero ¿qué pasa? O sea, que voy a perder de vista diferentes características del líder que son sumamente relevantes en esa posición y que van a surgir. Por ejemplo, esta parte del MBPI, que suele ser un inventario que, bueno, los valores, X, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que un líder va a crear una cultura, o sea, un líder va a impactar en cómo va a mover a la gente. Esa persona puede ser que sea una persona que a través de castigos busque motivar. Puede ser que sea una persona que sea muy rígido y que va a intentar mover a un equipo de manera rígida, pero el equipo es sumamente flexible. Entonces, es muy importante conocer esa característica, tanto como conocer su comportamiento. De igual forma con el HDS. O sea, el HDS nos va a hablar de qué es lo que va a salir cuando la persona esté bajo estrés. ¿Qué pasa con las posiciones de liderazgo? Se enfrentan constantemente a situaciones estresantes, a situaciones críticas, donde tienen que dar una resolución rápida. Y en esos momentos es sumamente importante saber cómo la persona va a reaccionar, cómo puede llegar a tratar al equipo o cómo puede llegar a tratar a su superior. O sea, estamos hablando de no podemos jugar con eso, o mínimo eso promovemos nosotros con nuestros clientes, ¿no? Que en posiciones de liderazgo no podemos pasar desapercibidas esas características.
y a pesar de que va a ser una inversión significativa e importante, nos podemos ahorrar mucho tiempo, muchos recursos posteriores tras tomar una decisión equivocada, tras un proceso de selección inadecuado o al no hacerle saber a la persona cuáles son las áreas que tiene que desarrollar, ya hablando de una persona que está en la posición, cuáles son esas áreas que tiene que desarrollar para poder desempeñarse adecuadamente. Sí, como dices, luego para análisis, si se quiere analizar nada más a través de competencias, por ejemplo, estabilidad emocional, creo que luego no entra, o sea, es que a veces no se le toma en cuenta para la composición de competencias tal cual, pero sí tiene mucho que ver, o sea, lo que es ese manejo emocional de resiliencia para la creación del ambiente, o sea, que trabaja en conjunto también incluso con el MBPI, porque a lo mejor pues puedes estar motivado por comercio o por poder, o sea, como muy pues sí, orientado a logros, a resultados, a la parte financiera, pero si hay una estabilidad emocional baja, pues va a ser o sea, va a quemar al equipo, entonces va a ir súper rápido o con una autocrítica muy fuerte, entonces, pues sí, se puede poner en riesgo el mismo y al equipo. Exacto. Sí. Ok, vamos a ver ahora el reporte de coaching. Bueno, en este reporte, el reporte de coaching es un reporte muy interesante y es bastante único porque ya nos brinda un plan de desarrollo estructurado que le podemos dar al líder en base a los resultados que obtuvo en el HPHS y MBP. La idea es que nos brinde un marco, una estructura de cómo vamos a llevar a cabo ese plan. Nos facilita un modelo de desarrollo que ya Hogan creó y es un cuadernillo de trabajo. Entonces ya el líder va a través de ese cuadernillo pues llenando las características que requiere para pues digamos que ir desarrollando esas cosas que se identificaron a través de la evaluación de personalidad. Entonces, ahí viene como un proceso específico, ese proceso se va siguiendo con hojas de trabajo, donde la persona va escribiendo de que en diferentes áreas, en el área de negocios, en el área de relaciones interpersonales, en el área intrapersonal, va identificando pues qué cosas tiene que trabajar, cuáles son sus fortalezas y cuáles son las cosas que tiene que administrar o que manejar. Y bueno, entonces permite de manera sencilla y rápida establecer un plan de desarrollo para el participante. Claramente considerando pues sus características de personalidad exclusivamente, ¿no? O sea, no estamos hablando de desarrollo en otras áreas, desarrollo técnico, no estamos hablando de nada de eso, sino desarrollo en el aspecto de personalidad que se identificó como ya sea fortaleza o tal vez algo deficiente en las evaluaciones de personalidad. Y eso es bien importante, de que te va guiando, o sea, para al final concluir, o sea, como ir analizando, ir pensando, reflexionando y al final concluir cuáles serían los puntos relevantes que tiene que trabajar la persona. No te da el plan de desarrollo, pero te guía para sacarlo. Exacto. Así como dices, a través del análisis de diferentes dimensiones y pues sí es una guía pues como está acá, ¿no? Como todo el proceso de análisis de datos. Y lo interesante también es que al final viene una hoja donde te da como la acción que tomaste y a cuánto tiempo la llevaste a cabo, ¿no? Si fue a la semana, si fue en un mes, si fue en un año, o sea, cuánto tiempo tomó esas acciones concretas que escribiste para alcanzar el desarrollo que te propusiste. Entonces, eso va mucho en conjunto, ¿no? Como el líder en conjunto con quien lo pueda acompañar y con quien le brinde sus resultados de personalidad. Pero sí, el objetivo es tener una guía, es tener un marco. Ok, vamos a ahora el judgment. Este reporte es sumamente interesante porque nos brinda encanta. Sí, a nosotros nos encanta, porque nos brinda información como entrelazada entre aspectos cognitivos y aspectos de personalidad que afectan el juicio. Y Hogan, digamos que viéndolo así como a gran escala, de arriba, aquí vamos a ver en el reporte de Judgment el proceso de toma de decisión del participante en 3 aspectos, ¿no? Desde el inicio al fin.
desde previo a tomar la decisión, qué información requiere la persona para tomar esa decisión, que ahí estamos hablando de cómo procesa la información, y luego vamos a ver cómo la persona va a tomar la decisión en sí, cómo va a llevar a cabo la acción, que es el segundo punto de los temas centrales que tenemos aquí proyectados. Y en la tercera parte vamos a ver qué tanto la persona va a hacerse responsable y hacer un cambio en cuanto a una decisión mal tomada. O sea, cuando la persona tome una mala decisión, qué tanto va a aceptar y hacerse responsable y a buscar cómo lo podemos cambiar, qué tanto se va a mostrar resistente ante ese cambio o defensivo ante ese cambio. Entonces, es como el proceso de inicio a fin, desde que yo inicie tomando la decisión o previo a tomar la decisión hasta después de tomar la decisión, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a tomar esa retroalimentación posterior a la decisión? Y pues sí es bastante interesante porque viene con esa información completa. Nos brinda, bueno, en este caso sí hay respuestas correctas e incorrectas. Este reporte es distinto a los de personalidad porque aquí estamos hablando ya de, nos habla de procesamiento numérico y verbal, y en ese aspecto hay un tiempo específico donde tienes que cumplir con tales buenas, malas respuestas. Entonces ahí sí hay buenas o malas. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos de las secciones que vamos de preguntas y de las secciones que se van a ver. Esta es en la sección numérica, es una sección que tiene tiempo límite de 10 minutos, son 15 ítems, cada ítem correcto se cuenta como correcto, si no se obtuvo como correcto no se cuenta, y ahí vemos el promedio de cómo se consideraría promedio y cómo se consideraría un puntaje alto. Y eso es un ejemplo de una pregunta. Este reporte no requiere de conocimiento especializado en el reporte. Yo no requiero estudiar el reporte y buscar un manual, no. Pero sí es necesario aplicarlo a personas que tienen una licenciatura o en adelanto. O sea, este reporte va dirigido hacia ese grupo de personas. Porque sí tienes que haber llevado una educación para poder tomarlo. Este es otro ejemplo de un ítem, y también en la... sí. Y en la sección verbal, pues son 48 ítems, 2 minutos, y también te cuenta los ítems que tuviste. Correcto. Siguen corriendo. Y ahí los ejemplos van desde bueno, ahí ven, no viene después de A, ¿no? Y tienes que poner verdadero o falso. O cachorro es a perro, como gatito es a gato, y así, ¿no? Entonces es bien interesante porque te pone bastante a prueba en qué tanto captas rápidamente la información que te está dando y la respuesta que brinda. Siempre es verdadero y falso en esos 2 minutos, y pues hasta lo que la persona pueda contestar. Sí, eso es bien importante porque hemos tenido personas de que, me interrumpieron, no se me entró una llamada, alguien entró a mi oficina, y pues 2 minutos ya se acabó el tiempo, ¿no? Ya cuando volviste a ver la computadora ya se acabó. Entonces sí necesita todo el enfoque, por lo menos en estas 2 secciones. Ya la tercera sección es de tiempo libre, pero pues sí, porque sí puede afectar los resultados. Sí, definitivamente para la sección numérica y verbal tiene que haber un espacio, la persona se tiene que hacer un espacio en su agenda donde no vaya a ser interrumpido, donde vaya a estar en un espacio cerrado, en silencio, etcétera, porque sí, aquí no podemos pausar. O sea, te entras y tienes que contestar todo en ese tiempo determinado, no podemos pausar, no podemos salir, y pues sí nos va a afectar definitivamente el minuto que yo me volteé a ver que me estaban diciendo, ya perdí 20 opciones que pude haber sacado bien, ¿no? Entonces aquí sí es súper importante esa parte. Exacto. Y bueno, también está la sección de la toma de decisiones, que es una sección que es la parte de personalidad que combina la evaluación de juicio. Y, bueno, no tiene límite como mencionabas, ¿no? Tiene 75 ítems, yo lo mezcló del HPI, HSI, MBPI en conjunto con ítems que son únicos de la evaluación de juicio, y ahí pues vemos un ejemplo, ¿no? Y también es de verdadero y falso. Ahí sí puedo pausar, sí puedo tomarme mi tiempo, puedo contestar una llamada, no pasa nada. Ahí y no hay, en este caso, respuestas correctas o incorrectas. Estamos hablando de personalidad. Exacto. Ya aquí vamos a ver, bueno, el reporte inicia con un resumen ejecutivo de los resultados del participante. Ahí sí nos va a decir de manera interpretativa, mezclando los resultados del participante, pues, cuál es su procesamiento de la información, su estilo de toma de decisiones y su reacción a la retroalimentación. Y ya luego nos viene con una hoja de introducción donde explica más o menos el uso.
Aquí ya en la sección 1 vemos el procesamiento de información que mencionábamos que hay 2 secciones, ¿no? Numérico y verbal. El numérico y verbal Hogan lo mezcla y entonces nos saca, nos ubica a la persona en uno de los 4 cuadrantes que vemos acá, ya sea que obtuvo un nivel promedio numérico y un nivel verbal promedio también, o un nivel verbal alto y un nivel numérico promedio. Entonces ahí nos va a ubicar y nos va a decir una descripción de cómo la persona procesa la información. ¿Por qué es importante conocer cómo la persona procesa la información? O sea, la verdad, pudiera llegar a ser una duda que todos tendríamos como que, ajá, y luego, ¿no? Pero es importante porque nosotros de esa manera podemos saber qué recursos requiere el líder para tomar una buena decisión. Si yo sé que mi líder procesa la información más de manera numérica a través de números, pues entonces yo le tengo que proveer esos recursos para que la persona decida adecuadamente. Ellos mismos, por un ejemplo así súper claro, me tocó una vez con una vicepresidenta que incluso su personalidad, porque se evaluó todo, hasta 360, todo, los resultados eran de ella alguien muy con ciencia baja, o sea, como más intuitiva y todo, pero acá en el judgment salía súper alta en numérico. Entonces era como muy chistoso porque ella misma dijo, sí, totalmente, porque para mí la llave maestra es de que me traigan los números. O sea, lo primero que me tienes que presentar es a ver cuál es el porcentaje de tal cosa, eso significa tanto en estos números, tales fechas, o sea, así como muy numérico, y si veo que sí tiene como esos datos para yo poder tomar la decisión, venga, luego ya viene la otra sección, ¿no? Ya tomar la decisión. Pero si veo que le falta regrésate porque necesito esa información. O sea, es como la entrada como para ella poderse sentir preparada y tomarlo, ya la siguiente fase. Igual hay personas que me traen los números y yo no sé qué voy a hacer con eso, o sea, como que, oye, no entiendo la magnitud, no puedo medir igual, no me siento indeciso sobre la decisión a tomar porque no cuento con la información que yo necesito para tomar la decisión. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y es importante contar con esa información porque los líderes van a tomar decisiones. Entonces, tenemos que darle la información que necesita para tomar esa decisión. Exacto. La segunda sección del reporte habla sobre pues, la toma de decisiones. Inicia con mostrarnos el enfoque de toma de decisiones de la persona, nos muestran un porcentaje, ahí nos viene un texto interpretativo de los resultados de la persona y nos viene consideraciones, ¿no? Bueno, considera que necesitas enfocarte en tal cosa para poder tomar la decisión y así, ¿no? Y te viene como ciertas consideraciones de desarrollo y está interesante también esa parte porque brinda ya una cierta retroalimentación a la persona en el mismo texto del reporte. Los enfoques que brinda Hogan son en 3 dimensiones. La primera es amenazas versus recompensas, qué tanto voy a buscar evitar el riesgo y qué tanto voy a buscar la ganancia, ¿no? Entonces ahí amenazas versus recompensas habla de eso. Un pensamiento táctico estratégico, que era lo que mencionabas, que mide también el HBRI en otra perspectiva. El pensamiento táctico y estratégico habla de qué tanto a largo o corto plazo me voy a enfocar, qué tanto me voy a enfocar en el proceso, en el cómo y qué tanto voy a pensar en la visión y en lo que queremos alcanzar. Datos versus intuitivo, qué tanto me voy a enfocar en los hechos y qué tanto voy a tomarlo más por la experiencia a la toma de decisión. Aquí es importante, resaltar que no necesariamente una persona que sea estratégica es más importante que un líder táctico o sea, no hay ninguna dimensión que nosotros definamos como tiene que ser por aquí para que sea un buen líder. Porque dentro de una organización, para que una organización sea exitosa a largo plazo y funcional a largo plazo, requerimos que haya una persona que piense en la visión a largo plazo y una persona que también haga el proceso, que se preocupe por cómo vamos a ubicar a la gente, cómo vamos a ubicar los recursos. Y eso también habla de un tema de liderazgo, ¿no? O sea, aquí es importante considerar que todos son importantes. Y que una de las características que resalta Hogan dentro de este reporte es necesitamos incluir líderes que tengan todas las características para que podamos tener un equipo completo que nos ayude a tomar mejores decisiones. Y también es importante ver que todos tenemos de las dos, tanto amenazas como recompensas, táctico, estratégico, datos intuitivo, nada más que uno suele sobresalir más que el otro. Entonces, por eso viene como el circulito de que la balanza hacia cuál se orienta más, ¿no? Y no quiere decir que a lo mejor siempre buscas la recompensa y te olvidas totalmente de lo que puedes perder, o sea, pues normalmente no es así, ¿no?
sino que a cuál te enfocas más. Uh-huh. Y ya posteriormente nos brinda información como, de nuevo, en una licuadora, mete las 3 dimensiones y nos saca diferentes perfiles que tiene ahí ya identificados, 8. Aquí vemos, por ejemplo, el de cirujano, ya nos indica las características de cirujano que los resultados de esa persona nos brindan. Entonces, aquí ya vemos como un poquito más interpretado, ¿no? Los resultados del participante. Exacto. Y posteriormente nos brinda información de la reacción de la retroalimentación que va a tener la persona, también en 3 dimensiones, si va a mostrarse defensivo o con una mente fría, o sea, qué tanta objetividad va a traer a la retroalimentación que le vas a brindar, qué tanto va a negar o aceptar la información que le estás dando en cuanto a magnitud, qué tanto va a magnificar el impacto que tuvo la decisión y qué tanto no lo va a hacer, lo va a minimizar, y si va a tener una conexión superficial versus genuina. En eso Hogan lo refiere a que qué tanto se va a comprometer la persona a hacer un plan de desarrollo, un plan de cambio, una nueva, va a considerar la retroalimentación para hacer un cambio, por así decirlo. Y nos brinda al final, mezclando toda esa información, un porcentaje de la apertura de la retroalimentación y el coaching que va a tener la persona, qué tanto me va a costar o va a ser más sencillo brindarle retroalimentación y coaching a esa persona. Y esto es importante porque dentro del juicio hay 2 fases. La primera fase del juicio es la parte en la que tomo una decisión, pero la segunda parte del juicio es, ya sabiendo que esa decisión que yo tomé no fue la más adecuada, ¿qué tanto voy a cambiar o no voy a cambiar la decisión? Y ahí es donde entra esta parte de la retroalimentación y el coaching, porque es la segunda parte. O sea, ya yo sé que mi líder, todos los líderes van a equivocarse, eso va a suceder. Entonces ya se equivocó, ok, pero yo le dije que se equivocó, ¿hizo algo al respecto? No, entonces la decisión se va a mantener y va a generar un impacto mucho mayor que si la persona tomara en consideración esta retroalimentación y dijera, no, sí, me equivoqué, vamos a hacer algo al respecto, ¿no? Entonces ahí es donde entra como esto. Sí. Luego también pues tenemos un estudio que realizó Hogan con una muestra de 2.268 personas aplicándole esta evaluación de judgment, y es bien interesante los resultados, por ejemplo, de la primera fase del proceso de información. La barra verde son los ejecutivos, que son los puestos que estamos ahorita viendo, y pues salen más altos en calificación más alta en la parte numérica, y por ejemplo los supervisores de entrada pues más bajos en lo verbal, ¿no? También, por ejemplo, en la toma de decisiones, los ejecutivos salen más enfocados a recompensas, a la estrategia, y pues salen como a la par de los gerentes en decisiones intuitivas. Y está, pues sí, curioso porque no es tanto, como que no se enfoca tanto a datos, sino más como de la experiencia, qué resultados tuvieron en el pasado, etcétera, ¿no? Claro. Y ya de reacciones al feedback, a la retroalimentación, los líderes tienden a tomar más esa retroalimentación con mente fría y hacer una conexión genuina. Quienes tienen más aceptación de esa retroalimentación son los contribuidores individuales. Y si es un perfil que hemos visto en la práctica, o sea, de que precisamente los líderes son más de mente fría, negación y conexión genuina. Entonces, es muy interesante porque, pues si tú les dices de que no, mira, de acuerdo a tus resultados de personalidad, de esto, o de que la toma de decisiones, y sí, o sea, no, han sido muy pocos casos en donde lo tomen de una manera que inmediatamente, no, es que los demás, es que no sé quién tuvo la culpa, o sea, sí mantienen esa mente fría, sin embargo, tienden a minimizar. No fue para tanto. No, ¿sabes lo que te suelen decir? Pero ya estoy trabajando en eso. Eso es nomás como... No, yo me habían dicho, pero ya estoy haciendo cosas para cambiar. Una vez, por ejemplo, alguien me salió, por ejemplo, al final, bien resistente, o sea, en esta parte de apertura al coaching y a la retroalimentación. Una persona muy linda, porque luego también tú te imaginas de que los resistentes a lo mejor de que hay gente como mala onda o así como que aquellos de que no, pero no van a cambiar, no, sino que
no, súper bueno y todo, pero a lo largo de la retroalimentación era de, no, sí, pero ya me lo habían dicho, ya estoy haciendo cosas y no sé qué, y hasta que llegamos a este punto y lo, a ver, es que, ¿cuántas veces te lo han dicho? ¿Desde cuándo estás haciendo cosas? Y el mismo de que, ya entendí, o sea, sí, pues es el mismo tema una y otra, y o sea, y es esa resistencia, como que un tiempo más largo para hacer cambios. No quiere decir que no vayan a cambiar, sino que necesitan más tiempo. Y más profundidad, o más explicaciones. Sí, y más dedicación, o sea, tal vez para otra persona es un poquito más práctico. Para esa persona es, me tengo que dedicar a esto y sentarme a analizar. Sí, que luego, sí, los que salen, ¿cómo se llama? O sea, pues sí, con una apertura, a ver, es resistente, neutral, sí. Y receptivo. Siempre se me olvida el receptivo. Sí, son muy, muy rápidos, o sea, apenas les estás diciendo y ya están haciendo cambios. Y los resistentes sí necesitan más. Y también en esta parte de negación, yo creo que tiene mucho que ver el aspecto del arrogante descarrilado con lo que nos solemos encontrar, que es muy común. El arrogante descarrilado es el más común aquí en México. Ajá. Y porque juegan mapeo los más comunes a nivel, o sea, en cada país, y en México el más común es el arrogante. Y sí, es muy es algo que también podemos asociar con las demandas del puesto. O sea, dentro de un puesto de liderazgo se suele, con frecuencia, necesitar a una persona que se mantenga firme, que crea su postura, que sepa. Entonces, pues si la persona tuvo que utilizar esa fortaleza por mucho tiempo, claramente se le va a salir de las manos en algún momento, ¿no? Entonces, sí. Y es que los líderes te dicen, o sea, es que yo tengo que ponerme al tiro. La otra vez nos estaban diciendo así de que es que si no, pues yo me les tengo que poner al tú por tú, entonces ese arrogante, pues, sí, se propaga, ¿no? Exacto. Ok, bueno, pues ¿en qué impacta esta parte del juicio? Pues en el aprendizaje, obviamente en las decisiones y en la adaptabilidad. Okay, entonces nos gusta bastante por lo mismo de que es una parte que no se toma mucho en cuenta, pero es súper importante porque es como voy por la calle, pero a lo mejor di una vuelta en una calle que era en contra y pues si digo, ay, es que ¿por qué no la señalizan bien? O sea, no es mi culpa, o de que, ay, ching, ya me equivoqué, de que vuelte no, o qué voy a hacer, ¿no? Como decías, de que el hecho de aprender de la experiencia, simplemente esa es una parte muy esencial para el desarrollo. Exacto. Y también a mí me gusta mucho el ejemplo que utiliza Hogan en uno de sus artículos, que mencionaba el ejemplo de GM Motors, si no me equivoco, que el CEO de GM Motors ya al observar que había una elevada competencia de otras marcas de autos que estaban vendiendo autos más económicos y con muy buena calidad, buscó empatarse con la competencia, pero a la vez, o sea, además de tener como esa variable que estaba jugando en su contra, internamente su grupo, su equipo, su gente, su organización estaba viéndose como un poco conflictuada. Entonces, este CEO consideró que la solución a eso era instalar nuevos robots, instalar nueva tecnología que sacara a la gente de la imagen, o sea, que no se necesitara tanta gente para llevar a cabo la organización y que lo empatara con Toyota y con la competencia. Entonces, ¿qué pasa cuando se da cuenta que la decisión que toma no le está dando los resultados que esperaba? Porque el éxito de las otras dos compañías radicaba en la unión entre su tecnología y la gente y cómo ellos habían encontrado como ese engranaje para que funcionara. Este CEO decidió mantenerse firme ante su postura, no cambió la decisión y sigue estando abajo de la competencia que él tanto quería, digamos que, superar. Entonces, estamos hablando de ese nivel de puestos. O sea, aquí con líderes estamos hablando de personas que van a tomar ese tipo de decisiones súper críticas y que nos va a impedir o no estar arriba o abajo de la competencia. Entonces, yo necesito saber si la persona, cuando yo le diga que tomó una mala decisión, va a hacer algo al respecto o no. Sí, es como decías, o sea, no quiere decir que no se vayan a equivocar, o sea, eso va a pasar. Sin embargo, ¿qué vas a hacer al respecto? Exacto. Ok, bueno, la recomendación de cómo utilizar los reportes, como decíamos, todos van dirigidos a los mismos niveles, ¿no? De dirección o gerente senior para arriba.
El resumen, sobre todo, pues cuando tenemos un tiempo muy limitado para hacer lectura o pues se necesitan entregar los resultados al jefe y tal vez no se puede desplegar toda la información a detalle. Los reportes de liderazgo, del Leadership Forecast, también estos se recomiendan utilizar cuando se necesita mucho detalle de información, recomendaciones de desarrollo, de ahí mismo puedes tomar pues ya palabras clave, acciones clave para armar, con sugerencias a lo mejor después de la retroalimentación. Y bien importante que aquí vienen pues paquetes, ¿no? Podemos hacer un juego de estos reportes de liderazgo con el coaching o el resumen. ¿Ok? Y más el flash, más el judgment. Entonces se puede comprar todo junto o se puede comprar incluso, no sé, yo necesito nada más por el momento, el de valores o qué sé yo, se puede comprar por separado o se puede comprar todo junto en paquete. Tenemos también personas que luego compran el coaching solito, como pues tal vez, no sé, porque esto es bien importante, de que los reportes que estamos sugiriendo son para desarrollo, no para selección. Para selección, como es más, a lo mejor cantidad de personas que tenemos que evaluar, pues ahí sería la sugerencia usar un paquete de Insight, que es más económico, y a lo mejor para el finalista o la terna o ya quien se quedó pues sí con la posición, generar esta información más detallada, ¿no? Pero si estamos, por ejemplo, si se generó el paquete Insight y después necesitamos datos para ya entrando, desarrollo, pues también se puede generar el coaching solo, ¿no? O ya hablando de una persona súper especializada que ha utilizado, jugando mucho tiempo, pues el coaching lo puede utilizar en la sesión de retroalimentación con el candidato, y ahí van ellos enlistando pues lo que tiene que trabajar. O sea, hay diversas opciones. O sea, puede ir acompañado, como tú dices, ¿no? de un reporte un poco más económico, más sencillo. Con la especialización que tenga la persona en la herramienta, va a poder identificar estas características que el coaching solicita. Y pues el judgment. El judgment, sí, es enteramente para desarrollo. También se puede hacer a lo mejor para promociones, lo hemos utilizado para promociones, de hecho, pero como mencionábamos, o sea, no va a ser como un perfil ideal. Puede haber posiciones en donde se necesite un poquito más estratégico o táctico, por ejemplo, que se llama numérico, pero en realidad no podemos castigar un estilo de toma de decisiones distinto porque, como decías, o sea, es más complementario. La organización no va a traer cosas diferentes más que limitantes. Lo que sí, la última sección de apertura al coaching, sí quisiéramos que fuera neutral o receptivo. Exactamente. Sí, exactamente. Y lo interesante también del judgment es que lo que mencionábamos, ¿no? Que brinda, así como los demás reportes, información de consideraciones de desarrollo. Entonces ya la persona, con el simple hecho de tener su reporte y leerlo, va a ver ahí algunas cosas que Jovan le recomienda que tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, en un resultado resistente viene de, bueno, ya tómate 24 horas previa a que tomes una decisión o previa a que reacciones ante una situación, para que analices y pienses bien en lo que tú vas a contestar. Entonces ahí ya te va dando como algunas opciones que tú puedes tomar en caso de que tengas cierto puntaje. Sí. Ok. Bueno, pues esta es la información con la que terminamos. Vamos a ver, no sé si hubo preguntas. Sí, hubo algunas preguntas cuando estuvieron hablando sobre Leadership Forecast. Okay. Preguntaron si vienen sugerencias de desarrollo, si no vienen sugerencias de desarrollo cuando el nivel está ok. Ok, la sugerencia de desarrollo, si está más bajo, o sea, de 69 para abajo, no vienen sugerencias de desarrollo en el HDS y en el HPI, en el MBPI, en todos, sea una calificación baja, media o alta, todo bien trae sugerencias.
Sí, todo trae sugerencias de desarrollo. Otra pregunta es si se puede aplicar solamente el judgment Sí. en caso. Sí. Sí, sí se puede aplicar solo judgment. Y otra pregunta es si hay algún paquete que incluya reportes de personalidad más judgment y cuáles serían los costos. Sí. Se puede hacer, por ejemplo, los de liderazgo, que es el potencial, retos, valores, más el resumen o el coaching, y te da el flash de cortesía, que a lo mejor el flash no sé si lo conozcan, es un resumen de 2 páginas, está en $400, o puede también ser potencial, retos, valores, resumen o coaching más judgment a $500. Entonces sí se puede hacer todo junto, un paquete. Otra pregunta. En el reporte de resumen y judgment establece sugerencias de posibles contrataciones. ¿Resumen o judgment nos puede servir para identificación o evaluación de talento interno? Sí, no te trae no te trae un nivel, por ejemplo, de fit, porque hay unos reportes de Hogan que trae de fit bajo, medio y alto. Uh-huh. Sí, pues casi siempre son en 3 niveles, no te trae así. Sin embargo, si ya tienen ustedes definidos las escalas que son relevantes para los líderes en su organización, ahí pueden hacer como un screening y ver qué tanto se acerca o se aleja para ese perfil. Como decía Fran hace rato, pues el HRT Fit sería una opción adecuada para ustedes de nuestros servicios de consultoría, hacerles ese perfil y de ahí cada vez que evalúen a alguien, pues sería compararlos contra ese ideal. Pero en sí en el reporte como tal no viene un espacio que te dice es sí contratar o no contratar, porque era lo que mencionábamos hace rato, ¿no? O sea, pues hay diferentes características que pueden hacer un buen liderazgo y son distintas para cada persona, entonces depende de la necesidad de la organización. Por eso Hogan no pone ahí, está bien o está mal, sino pues cómo lo necesitas tú y ahí lo define cada quien, ¿no? Ok. Sí, otra duda. Perdón, pero aún no me queda claro. 69 para abajo, ¿es buena o mala calificación? Aún no me queda claro si no viene cuando está ok o cuando es bajo. Es importante, muy, muy, muy importante aclarar que no hay buenas o malas calificaciones en Hogan. No vamos a catalogar a la persona como buena o mala con ningún tipo de puntaje. En el HDS particularmente, cuando hay puntajes arriba de 90 se denominan descarriladores y ahí ya son fortalezas sobreutilizadas y son negativas en el comportamiento, pero digamos que en el caso de Hogan, la combinación de los resultados de HPHS y MBPI le brinda a la persona un perfil que puede o no encajar con las necesidades del puesto que se está evaluando. Entonces, todo depende del contexto, como en algún momento mencionamos. Sí. Todo depende del contexto y en ocasiones un 60 en arrogante de HDS puede no ser funcional para una posición porque la posición requiere un mayor puntaje. Y en otras ocasiones se necesita un 0 a 69 de arrogante en una posición particular. Entonces, depende del contexto. Sí, no, es que cada calificación trae pros y contras. Entonces, en ese sentido, va a depender en tu organización cómo son los líderes que tienen éxito. O qué objetivos tiene la organización, o sea, de desarrollarlos hacia dónde, que a lo mejor se quiere también hacer un cambio cultural, ¿no? Entonces, en ese aspecto ya sería definir, a lo mejor para unas escalas vas a requerir que sean calificaciones bajas, para otras altas. Sí, cada una tiene una definición distinta,
y como dice Fran, sería el conjunto de las escalas lo que te va a decir si es pro o contra. En sí, no hay personalidades buenas ni malas, sino es más bien si esa personalidad es adecuada al contexto o no. Y dentro del HDS no se vería puntajes abajo de 69 por este tema que mencionaba de ya un 90 y a partir de un 70 ya es como un mayor riesgo del comportamiento y por eso se hacen consideraciones de desarrollo específicamente en esas escalas, pero no significa que no hay pros y contras dentro de los otros puntajes. Simplemente no se van a ver reflejados esos pros y contras dentro del reporte de HDS. Ese reporte de retos se va a enfocar en aspectos de desarrollo de esas características, arriba de 70. Ok, gracias. Y otra pregunta, retomando resumen, ¿se puede configurar para que esto aparezca en el reporte final de resumen y se otorgue al especialista de atracción de talento una orientación numérica de fit a la persona versus la posición? Ahí, bien importante, estamos hablando de liderazgo, no de puesto. Esa es una distinción. Tenemos que investigar. Me parece que el resumen no se puede configurar para que traiga esta parte de fit. Sin embargo, hay otros reportes que sí. Sin embargo, Hogan, para que salga eso, te tiene que hacer un estudio, o sea, interno, porque sí, Hogan se basa en datos y no te va a decir si el fit es bajo o alto, si no tiene como la base para darte ese resultado. Entonces, sí se puede hacer con otro reporte distinto. Si quieres, así que lo vemos para decirte cuál y qué es lo que te entregaría ese reporte. Pero sí se tendría que usar como hacer un análisis general de los líderes de la organización, no del puesto. Y eso bien importante, o sea, una cosa es comparar a la persona contra el puesto y otra contra el liderazgo. ¿Okay? A veces tienen, pues sí, tenemos personalidades que pueden tener éxito en las dos, hay otras de que pues más en la posición que en liderazgo o al revés. Y también en HR Tools pues también hacemos de manera distinta a cómo lo maneja Hogan, también hacemos ese fit y podemos brindarles información de qué tanto la persona se acerca o no al perfil que ustedes denominaron como ideal. O sea, el punto es que para poder definir si la persona, esa orientación numérica que mencionas, ¿no? Ese fit que hace, pues hay que primero definir qué es lo que se está buscando. Ok. Bueno, pues creo que ya no hay más dudas. Pues les agradecemos mucho. Esperemos que les haya gustado esta dinámica. La disfrutamos mucho. Y pues gracias por acompañarnos. Les estará llegando la invitación para el siguiente tema, que es de 360, evaluaciones 360. Y que tengan muy bonita tarde. Excelente día y muchísimas gracias por su tiempo.